Miedos profundos, donde el horror tiene su propia voz. Cuando alguien me cuenta que nunca ha viajado de noche en tren, apenas sonrío y le deseo que siga así. Yo, en cambio, he pasado más horas de las que quisiera en aquellos vagones donde el sueño se mezcla con el murmullo de los rieles y la oscuridad parece apoderarse del paisaje exterior. Sin embargo, hasta hace poco, nunca me había dado cuenta de que los verdaderos misterios no están en lo que el tren deja atrás, sino en lo que viaja con nosotros. Todo comenzó en un viaje de regreso a casa. La línea pasaba a través de una zona montañosa, donde las estaciones son apenas plataformas en medio de la nada, y el tiempo se mide por el sonido de las ruedas sobre las vías. Esa noche tomé asiento junto a la ventana, dispuesto a dormitar un rato. A esas horas, el tren estaba casi vacío. Solo éramos un puñado de pasajeros repartidos en diferentes vagones, y el que revisa que todo esté bien ya había hecho su ronda, así que todo parecía estar en completa calma. Afuera, las montañas pasaban como sombras imponentes, y apenas había luz en las estaciones. Todo era oscuridad y reflejos, y me resultaba fácil perderme en el murmullo de los rieles y el vaivén del tren. Me relajé, dejando que el cansancio se apoderara de mí mientras me acurrucaba en el asiento. Fue en uno de esos momentos, cuando entrecerraba los ojos, que lo vi. Era apenas un destello en el cristal de la ventana, una sombra borrosa que parpadeaba junto a mi reflejo. Me senté de golpe esperando encontrar algún detalle que explicara lo que había visto. Me dije que era el cansancio, que no había dormido bien en días, pero ahí estaba, en el reflejo de la ventana, un rostro que no era el mío. Me obligué a mirarlo con más detenimiento, tratando de descifrar aquella figura. Parecía una persona, o al menos algo parecido a una. Me observaba con una expresión fija, y sin embargo su reflejo no tenía la misma forma ni el mismo movimiento que el mío. Sus ojos oscuros parecían brillar, como si estuviera consciente de que lo había descubierto. Entonces, en un parpadeo, desapareció. Intenté calmarme, diciéndome que había sido un simple efecto de la luz o una mancha en el cristal. Volví a mirar hacia la ventana, esperando ver mi rostro reflejado de forma normal, pero de nuevo apareció. Esta vez más claro, más nítido. Sus ojos seguían ahí, fijos en mí. Aunque parecía una sombra, había algo humano en su expresión. Quise levantarme, cambiarme de asiento, pero me quedé inmóvil, como si estuviera atrapado en aquel reflejo. Después de algunos minutos, el tren se detuvo en una pequeña estación. Apenas había luces en el andén, y nadie parecía estar allí para subir o bajar. Sentí alivio, pensando que el rostro desaparecería, pero cuando el tren arrancó de nuevo, el reflejo seguía en la ventana, cada vez más cerca, como si su intención fuera acercarse más y más a mí. Pasaron unos minutos en los que el reflejo parecía desvanecerse y luego regresar, hasta que noté algo aún más inquietante. Los rastros del rostro reflejado empezaban a parecerse a los míos. Era como si alguien intentara imitarme, copiar mi expresión, como si algo quisiera parecerse a mí. Podía ver cómo aquel rostro oscuro se deformaba para coincidir con el mío, y en cada intento se lograba parecer un poco más. Mi pecho empezó a apretarse al darme cuenta de que ese rostro no se reflejaba en la ventana, no como si estuviera fuera. Estaba dentro, conmigo. El vagón continuaba casi vacío, y el silencio se me hacía cada vez más aterrador. Vi que un par de asientos delante de mí había una señora mayor dormida.
Su reflejo también aparecía en el cristal, pero no era igual. Mientras su rostro permanecía tranquilo en la realidad, su rostro en la ventana parecía mirarme, con una sonrisa malévola. No tenía sentido, y en lo único que pensaba era que definitivamente debía bajar de ese tren. El viaje continuó, y cada estación se hacía más lejana que la anterior. El reflejo en la ventana comenzó a hacer cosas que yo no hacía. Si yo levantaba la mano, esa cosa no lo hacía. Si yo movía la cabeza, aquel rostro permanecía inmóvil. Con cada estación que pasaba, el reflejo parecía adquirir vida propia, una independencia que me daba escalofríos. Empecé a notar un detalle extraño. Cada vez que el rostro en el reflejo no coincidía con el mío, parecía ganar fuerza, como si cada intento de imitarme le diera algo de energía. Para cuando el tren llegó a una estación más grande, tomé el impulso de levantarme y caminar hacia la puerta. Estaba decidido a bajar y esperar el próximo tren, cualquier cosa con tal de alejarme de aquella ventana. Pero al acercarme a la puerta sentí unas manos frías en mi espalda, como si alguien estuviera intentando empujarme. Entonces miré al reflejo y lo vi sonreír. Era mi rostro, pero aquella sonrisa no era mía. Era una sonrisa que no tenía nada de humana, más bien una burla, un gesto oscuro y perverso que me dejó sin aliento. Sentí que mi cuerpo no respondía, como si aquella imagen en el reflejo tuviera el control sobre mí y yo apenas fuera una sombra en el asiento, atrapado en una mirada que no podía romper. La señora frente a mí despertó de pronto, miró hacia la ventana y después hacia mí. Me observó con una expresión confusa y entonces bajó la vista sin decir nada. Me pregunté si habría visto algo, si habría notado lo que ocurría en ese reflejo infernal, pero no dijo nada y se acomodó de nuevo, aunque vi que de reojo seguía mirando. El tren continuó su camino y me resigné a quedarme en el asiento con el reflejo sonriéndome. Los minutos parecían horas y en algún punto el reflejo comenzó a desvanecerse, volviéndose apenas una sombra en el cristal. Me atreví a cerrar los ojos y dejarme llevar por el cansancio, pensando que al despertar todo sería una mala pesadilla. Pero cuando volví a abrir los ojos, el rostro seguía ahí, tan cerca que casi podía ver sus labios moverse. Era mi propio rostro, en la ventana, imitando mis gestos pero con un leve retraso, como si se tratara de un reflejo burlón, decidido a perseguirme. Supe en ese momento que aquel rostro no era un simple reflejo, era algo que había tomado una parte de mí, y entendí lo que mi abuela decía sobre esos viajes nocturnos en tren. A veces las sombras en la oscuridad quieren quedarse con una parte de nosotros, porque eso las alimenta y las hace más fuertes. Al bajar en mi estación, me volví hacia el tren mirando la ventana. Vi mi reflejo desaparecer en la oscuridad mientras el tren continuaba, llevándose consigo una parte de mí. Desde entonces, cada vez que miro una ventana de noche, evito mi propio reflejo. Nunca sé si quien me observa desde el cristal soy yo o aquella otra parte de mí que decidió quedarse en el tren, esperando a que algún día vuelva a hacer el mismo recorrido. Esto fue una producción de Trejos Home Studio y Miedos Profundos, narrado por El Cuervo. Si esta historia dejó un eco en tu mente, recordá que hay más esperando en nuestra colección. Pero cuidado, algunos de estos relatos podrían convertirse en tus peores pesadillas. Un saludo de terror.